Bueno, pues vamos como cada miércoles a esta hora a saludar a don Fernando. Fernando Botán, porque aquí abrimos una nueva ventana al gramófono. Para recordar esos grandes artistas de estas últimas décadas. Y además nos va a hablar Fernando de Alfredo Kraus Trujillo. Saludamos ya a don Fernando. Fernando Arrachaldeón, muy buenas tardes. Bonjour, monsieur. Good afternoon. Buonasera. Buenas tardes a Arrachaldeón, querido Íñigo, y oyentes de Segura y Ratia. Querido, hoy decimos buenas tardes, pero ¿cómo está la tarde en Segura? Dígame. Pues mala, malo en cuanto a tiempo se refiere, y parece que esto además va a continuar. Y me imagino que por Vizcaya parecido. En Vizcaya exactamente igual. Bien es cierto, querido, que este año no hemos tenido invierno, por tanto un servidor piensa que lo natural y lo normal es esto: mucha humedad en Vizcaya, mucha humedad, frío y un día desapacible. Pero para eso estamos usted y un servidor, para alegrar esta tarde de miércoles. Querido, ¿a quién le vamos a dedicar nuestro gramófono de hoy? Lo ha dicho, pero me encanta que lo diga. Sí, qué gran voz la de Alfredo Kraus Trujillo, conocido para todos como Alfredo Kraus, una de las grandes voces. Querido, llevamos con nuestro gramófono creo que ya más de un año y medio, y habrá oyentes que van a descubrir que en el gramófono, aparte de cantantes de copla y aparte de cantantes pop, porque también hemos hablado de cantantes pop españoles, pues vamos a dedicarle también nuestro gramófono a cantantes de ópera y de zarzuela, como es el caso, y todavía tenemos muchos gramófonos por delante y habrá muchas sorpresas. Bien, ciertamente, querido, el gramófono es una sección para melómanos, para amantes de la música, ¿no le parece? Así es. Y sin más dilaciones, les voy a contar la fascinante historia del tenor español Alfredo Kraus. Querido, la historia comienza así. Como bien decía usted, el nombre original del tenor español Alfredo Kraus es Alfredo José María del Carmen Kraus Trujillo. Y querido Íñigo, hay una peculiaridad o una curiosidad, podemos decir. El padre de Alfredo Kraus era vienés, era de Viena, era austriaco. ¿Qué podemos decir de Austria, que es el país de la música, Mozart, etcétera, etcétera? Por tanto, de ahí le viene, pero también de su madre. Su madre era canaria, su madre era de Las Palmas, y Alfredo Kraus nació en el año 1927 y falleció en el año 1999. Falleció en Madrid. Falleció con 71 años, una vida apasionante, y con cuatro años, su padre y su madre, que eran unos grandes amantes de la música, y podemos decir que Alfredo Kraus nació en una familia en la que no pasó estrecheces económicas, y sus padres con 4 años decidieron que debía de estudiar solfeo y posteriormente piano. Con 4 años, fíjese, ahí comienza todo, en la infancia. Si en la infancia hay ambiente musical y si hay unos buenos profesores con dedicación, pues eso, y si hay oído musical, como es el caso, él tenía un gran oído musical y una sensibilidad musical extraordinaria, y así se forja el talento. Y con 8 años comenzó a cantar en el coro infantil del colegio donde él estudiaba, en Las Palmas, en Canarias, y el colegio se llamaba el Colegio del Corazón de María. Y en la música coral, ¿qué vamos a decir en Euskal Herria, en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Álava, en Navarra, la tradición coral? Pues en Canarias también hay una tradición de coral. Y ya de adolescente, sus padres decidieron que había todavía que se podía mejorar. Y le costearon las clases de canto con una profesora muy afamada en aquellos años en Las Palmas, que era doña María Suárez Fiel de León. Y esta señora es la que le enseñó
una técnica vocal extraordinaria. Pero fíjese, el padre de Alfredo Kraus era un señor que en aquellos años, estamos hablando de 1940, pues los padres y las madres pensaban que la música, pues sí, era bonita para cantar, pero para vivir de ella, que era difícil. Entonces, querido, el padre le dijo, tienes que estudiar la carrera de ingeniería, y es que la estudió, y terminó la carrera, fíjese, una carrera muy dura también, Sí, sí, además luego también decir que Alfredo Kraus, pues usted decía eso, ¿no? Que de su casa le venía todo, del cariño que le había a la música de su casa, y él también transmitió ese cariño, que luego igual comentará a su hija, a Patricia, que también es una buena cantante, una gran cantante. Eso es, su hija Patricia, bueno, vamos a contar la anécdota de que Alfredo Kraus era un gran amigo del padre de la cantante española Marta Sánchez, y porque el padre de Marta Sánchez era cantante lírico también. Entonces, Marta Sánchez y Patricia se conocen desde niñas, y Patricia, la hija de Alfredo Kraus, tiene reconocimiento como cantante. Quizá Marta Sánchez ha sido más popular, pero como le decía, terminó la carrera de ingeniería, fíjese, la terminó en el año 1950, la terminó en Las Palmas, que es donde él estudió. Pero llegó un momento en que ya le comenzaron a ofrecer contratos para cantar en teatros, debutó con un éxito extraordinario porque había que escucharle con 25 años como cantaba y con 30 años. Decirle que en el año 1958, pues fíjese, cantó en el Teatro Nacional de San Carlos de Lisboa. Por cierto que un servidor conoce Lisboa, qué ciudad tan bonita, maravillosa. Bueno, pues en ese teatro, en Lisboa, cantó nada más y nada menos que con esa cantante de ópera que ha pasado a la historia, que se llama María... Dígame usted. María Callas. María Callas, eso le iba a decir, pero estaba en dudas de... Sí, María Callas. No pasa nada. En el año 1900... Hombre, bien es cierto que hay tantas cantantes de ópera que, en este caso, a mí me gusta hacer el tête à tête con usted. En este caso, en el año 1958, debutó, como le decía, en el Teatro Nacional San Carlos de Lisboa, nada más y nada menos que con María Callas. María Callas, en el año 1958, era una de las estrellas del mundo de la ópera, y al cantar con María Callas, eso quiere decir que ya Alfredo Kraus, su carrera en el año 1958 ya despegó. En el año 1967, fíjese, en ese año nació un servidor. Bueno, pues en ese año, en 1967, debutó en el Teatro Colón de Buenos Aires. El Teatro Colón de Buenos Aires también es uno de los teatros más importantes del mundo de la ópera, lo mismo que la Scala de Milán, etc. Y en el año 1959, fíjese, le propusieron interpretar a el tenor navarro Gayarre, y pues aceptó, y se filmó en España esa película, en la que Alfredo Kraus cantó una canción que dice: vasco navarro soy, del barrio rongalés, la 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 la. Pues es un sorcico, y en esa película, pues él hizo de protagonista, interpretó a Gayarre. También participó en una película que se tituló, bueno, no participó, fue el protagonista de una película que se llamó El vagabundo y la estrella. Decirle que también, en esos años, Alfredo Kraus, aparte de cantar ópera por todo el mundo, también interpretó zarzuela, que él con ese timbre, con esa coloratura y con esa elegancia y con esa voz tan cálida y esa técnica, pues cantaba zarzuela maravillosamente bien. Decirle, querido, que fueron pasando los años, bueno, en el amor fue afortunado. Vamos a contarles un poquito también a los oyentes y a usted, pues en el amor fue afortunado, y en el año 1956 se casó con la que fue el amor de su vida, que se llamaba Rosa Blanca Lech-Birde. Y fueron muy felices hasta que, por desgracia, ella falleció, y ese golpe
según se comentó, ese golpe fue para él devastador, le costó mucho levantarse de ese dolor. Y bueno, como decíamos anteriormente, ha pasado a la historia por ser uno de los mejores tenores en la historia de la música en esta segunda mitad del siglo XX. Querido, ustedes en Segura y Ratia también emiten canciones de Alfredo Kraus, cantando él. Sí, aquí también hemos puesto mucho de las canciones de Alfredo Kraus, faltaría más. Claro, y además hay que decir a los oyentes que en el año 1964 grabó un disco cantando canciones populares como Amapola, lindísima amapola, larorarorarirarirero, canciones como Siboney, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Estas canciones, cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, quiéreme mucho, que la compuso una compositora que fue María Greber, en el año 1920. Bueno, pues este disco sonaba en Segura y Ratia porque un servidor se acuerda que Alfredo Kraus, concretamente estas canciones que han pasado a la historia. Y decirle también que Alfredo Kraus fueron pasando los años y fíjese, en el año 1991 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Artes y podemos decir, querido, que fue profeta en su tierra, en Canarias. Fue muy querido y le dedicaron en vida un auditorio que se llama así, el Auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria. Pues así hemos llegado ya al final del programa, hemos conocido un poco más a este gran tenor, Alfredo Kraus, y ya nos tenemos que despedir, don Fernando. Querido, nos despedimos, levantamos el telón, pero me voy a poner un smoking. Vamos a imaginar que estamos en París, escuchando en la Ópera de París a Alfredo Kraus cantando Júrame que a pesar del mucho tiempo no olvidarás el momento en que yo te conocí. Au revoir, monsieur. Agur. Porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otro amor, mi amada. He pasado una vida indiferente, sin pensar en el amor ni en la caricia, porque siempre había creído firmemente que el amor es martirio de la vida. Mas te vi desde ese mismo instante, comprendí que había perdido la partida, y en un beso muy ardiente y delirante, con él yo te entregaba el resto de mi vida. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti.